A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Empezamos entonces, continuamos con el estudio que estamos haciendo de las cartas. Recuerden que estamos haciendo un paréntesis antes de la carta 30 de las cartas de Barker para entrar un poco en las cartas que le envió el maestro KH a Leadbeater y que vienen analizadas minuciosamente por Jinera Hadassah. Entonces, ya casi terminamos, pero todavía no terminamos con esto, entonces vamos a continuar a ver si en esta sesión terminamos para continuar ya con la carta 30, pero de momento estamos revisando este libro que es extraordinario, sobre todo por la forma como Jinera Hadassah analiza las cartas. Bueno, empezamos entonces con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en la ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y pedimos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto y que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos con la parte de preguntas. Ha habido preguntas, de hecho ahora mismo, antes de empezar, alguien preguntó en qué carta íbamos. Bueno, pues también envían preguntas. Y alguna de las preguntas era de Jinera Hadassah. Entonces, esta es una pequeña síntesis para ir contestando también las cosas que van preguntando respecto a por qué estamos viendo el libro de Jinera Hadassah sobre las cartas que envió el maestro KH a Leadbeater. Bueno, dice, la asociación de Jinera Hadassah con la teosofía comenzó a la edad de 13 años, cuando como uno de los primeros estudiantes de Ananda College conoció a Leadbeater. El hermano Raja escribió este año. Hubo un día para mí en noviembre del 89, cuando tenía 13 años, y que mis pies fueron lavados con la sangre del corazón. Ese día el maestro me recibió como su chela. 13 años. Escribió más sobre este evento en su libro Cristo y Buda. Tiene un gran libro también que se llama Cristo y Buda. Al año siguiente, Sinnett le pidió a Leadbeater que regresara a la India e Inglaterra para ser tutor de su hijo Danny, de Danny y George Arundel. Leadbeater trajo a Raja con él. Los tres niños tenían una edad similar. Raja nació en 1975, Danny en el 67 y George en el 78. Jinera Hadassah conoció a Madame Blavatsky por primera vez durante 2 años. Raja y Leadbeater vivieron en la casa de Sinnett, pero después de eso se mudaron a una residencia más pequeña, apoyados por el trabajo de Leadbeater, donde daba clase de inglés a los extranjeros.
Praga existió a clases para prepararse para la universidad en el 28. Y luego hay una referencia que él dice de las personas que más ha admirado en su vida, como para darnos una idea de qué se trata este General Haddasa. Dice, hay 4 grandes escritores en Occidente que lo influyeron profundamente. ¿Por qué? Porque hablaba muchos idiomas, hablaba español, francés, inglés, portugués. Era un hombre que dio conferencias por todo el mundo y fue presidente de la Sociedad Teosófica de 1945, en 1953. Es un hombre increíblemente bien dotado, con una mente brillante, con una preparación deslumbrante y bueno, y con libros que dentro de los muchos que tiene estamos viendo porque habla de los maestros, de las cartas de KH, solo que ahora las cartas de Leadbeater y además las va analizando con un peculiar cuidado impresionante. Por eso es que lo estamos revisando. Bueno, pues dice él, hay 4 grandes escritores de Occidente que han influido profundamente en mi pensamiento, dice General Haddasa. Uno es Richard Wagner, el músico. Fue su concepción ética de la vida ligada a las maravillosas creaciones lo que me impresionó profundamente. Richard Wagner, como sabemos, es un músico impresionante. Tiene una obra enorme, hoy lo comentaba con mi esposa, cuando habla él del ocaso de los dioses, hablando de toda la cultura nórdica, que se hace un relevo de dioses y luego las valquirias que recogen a los héroes, etc. Bueno, todo eso lo recoge Wagner. Tiene mucho conocimiento ocultista y es un músico excepcional con la tetralogía que escribe, etc. Bueno. Otro es Platón, en lo que respecta a Occidente, desde que escribió Platón, donde quiera que haya algún tipo de pensamiento filosófico que se ocupe de la civilización o intente comprender los principios de arte, todo escritor político y todo exponente de arte tiene más o menos que seguir el rastro de Platón con las ideas perfectas. Es decir, Platón es la forma como el occidental puede entrar al ocultismo sin sentirse incómodo o sin sentir que está saliendo un poco del patrón que tiene mental, es decir, del mindset. El tercero es Dante, que ya sabemos quién es, considero el mayor poeta de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, la Divina Comedia, que es una lectura obligada para los italianos, y que de hecho lo leen en la escuela. El valor supremo de Dante es único, que yo sepa, siempre subiendo con el arte poético al plano de Buti. Todo lo que dice tiene una cualidad de intuición, que es la característica de muchos otros grandes poetas. Y otro escritor es Ruskin. Recuerdo bien la revolución que tuvo lugar en toda mi actitud ante la vida cuando comencé a escribir los volúmenes de Ruskin, que me envió el obispo Leadbeater en 1900. Siempre había sido admirador de Ruskin y se crió en la tradición de considerar a Ruskin como alguien que es realmente grandioso. Bueno, este es el hombre del quien estamos analizando para la persona que preguntó y que quería que se hiciera un poco de justicia respecto a General Haddasa y la glosa enorme que hace de cada de las cartas que envía el maestro KH a Leadbeater. Más preguntas. Me permití tomar más preguntas para poder entender todo eso. Otra de las preguntas que me habían hecho era, ¿cuál fue el primer dato que tenemos de las cartas que los maestros enviaron a alguien, a algún ser humano, por lo menos que esté datado, es decir, que existan evidencias de esto? Esto viene en un libro que se llama Los Mahatmas y sus cartas de Geoffrey Barborca, que está ahí. Y dice él, dentro del libro, dice, el primer testimonio que se presenta es una carta escrita por la señora Nadzeida Andreevna de Farayev. Como su nombre lo indica, Nadezhda era la hija de Andrei Mikhailovich Federev y Elena Pavlovna, de soltera princesa de Golokukov, abuelos maternos de HPV, cuya hija mayor fue Elena Andreyevna, la madre de HPV, quien se casó con el coronel Peter von Hahn, quien era tía de Blavatsky. Esta carta fue escrita durante una visita de ella a su sobrina en París, en cuya oportunidad se le sugirió que transmitiera ciertos hechos al coronel Olcott, entonces presidente de la Sociedad Teosófica en Adyar, Madras, India. El tema es que estaban muy preocupados. Aquí viene la historia. Dice la siguiente: es una de la traducción de la carta escrita en francés de fecha del 26 de junio del 84, que sería la primera referencia respecto a las cartas de los maestros. Dice, hace 2 o 3 años escribió al señor Sinet en respuesta a una de sus cartas y recuerdo que le conté lo que me sucedió con una carta que recibí fenoménicamente, cuando mi sobrina estaba al otro lado del mundo. Está hablando la señora, la tía. Y a causa de esto, nadie sabía dónde estaba, lo que nos tenía profundamente ansiosos, preocupados. Todas nuestras investigaciones habían terminado en nada. Estuvimos dispuestos a creer que se había muerto cuando recibí una carta de aquel a quien creo que usted llama Kut Umi, así lo pone en la carta, la que me fue traída a casa de la manera más incomprensible y misteriosa por medio de un mensajero de apariencia asiática, quien luego desapareció ante mis ojos, es decir, se desvaneció. Esta carta me suplicaba que no tuviera miedo y me anunciaba que ella estaba bien. Todavía la tengo, pero en Odessa, otra ciudad de la antigua Rusia. Inmediatamente a mi regreso le envié se la enviaré y estaré muy contenta si le puede dar alguna utilidad. Esto viene en los Collective Writings de Blavatsky, en el volumen 7, en la página 74. Originalmente impresa en el informe de resultado de una investigación de los cargos contra Madame Blavatsky en
Pues bueno, esa es toda la cita que pone Barborca para que se pueda rastrear el documento. Esto es entonces respecto a la pregunta de cuál es el primer dato de correspondencia de los maestros. Bueno, viene aquí. Luego, respecto al legado, si se puede hacer un poco de ideas respecto a lo que son los estudiantes buscadores y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos entonces los dioses, después de los dioses tenemos a los maestros, después tenemos a los adeptos, luego tenemos a HPB, luego aquí están todas las obras de HPB, aquí están todos los presidentes teosóficos hasta Rada, y después de Rada sabemos que está Tim, y etcétera. Bueno, vamos bajando, estos son los libros, esta es la literatura de Blavatsky, que hay que cuidar, hay que verla con mucho cuidado, y se agrega las cartas a los Mahatmas, que son las que estamos revisando de Barker, para que todas las generaciones venideras después de nosotros tengan derecho a leer las fuentes originales y sacar ellos sus propias conclusiones. Hay que dividir muy bien entonces lo que es la fuente original de las siguientes conclusiones, y esto es entonces para explicar por qué el legado lo toco como lo toco, es decir, lo toco de acuerdo a lo que es la versión original, y después hacemos el análisis. Y esto es de Bhagavan Das, que aquí está su sello, ya saben, un teósofo muy desarrollado. Dícese que el mundo marcha hacia adelante y no hacia atrás, dice Bhagavan Das. Es un error. El mundo marcha hacia atrás y hacia adelante, porque la espiral es la línea de su camino. Estamos en el camino medio del Buda, subimos y bajamos. Debe ser la literatura teosófica, es inculcar esta idea solariega en la moderna humanidad. Si lo consigue, beneficiará con ello a la raza actual y a las leyes del Manú, que se pondrán sosegadamente en vigilancia mutatis mutandis, para que el progreso se cumpla en paz. Porque son el único medio práctico de realizar la vida ordinaria en su justa y máximo verdadero socialismo, identido en la fraternidad universal o a la unión de la familia humana, que dice, cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. De lo contrario, recrudecerían las luchas del Mahabharata hasta que de nuevo prevalezca el plan de Manu. Mahabharata, recordemos que es la famosa lucha que se narra en la lucha aquella, la guerra inmensa que viene reseñada en muchas de las grandes obras hindúes, y específicamente viene discutida y analizada, o se extrae de ella una gran sabiduría en el Bhagavad Gita. Bueno, la principal misión de la quinta subraza parece ser la de evidenciar la justicia inicial del código de Manu, mediante la vana experiencia de otros planes distintos, así como la misión de la sexta subraza, según parece, practicar deliberadamente dicho código. La sexta raza raíz realizará probablemente la fraternidad universal en el más amplio sentido. Bueno, pues esto es como para darnos una idea, como teósofos, que vamos a hacer un gran esfuerzo, pero cuando esto va a ser ya una realidad por el grado de desarrollo de los seres humanos que existamos en aquel entonces, es cuando esté la sexta raza raíz. Voy a leer otra vez para que se entienda, porque eso tiene que ver con el sentido. ¿Cuál es el sentido de leer las cartas? Pues, primero, documentos de hace 150 años, que son todavía vigentes y que seguirán siendo vigentes durante muchísimo tiempo. Y en estos documentos entonces se dan muchos consejos. Y aquí Bhagavan Das, que es un hombre verdaderamente brillante, una de las obras favoritas de la literatura teosófica fundamental es La ciencia de las emociones, y hay todavía otra obra igual sumamente potente que él escribe, que es La ciencia de la paz. Y esta ciencia de la paz era una de las obras favoritas de Gaspar Torres también, que él trabajaba muchísimo con la idea de la paz, entendía muy bien ese concepto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues entender, como dice aquí, que estamos en un entorno en donde cada cual tiene, según su capacidad, una serie de cargos y cosas kármicas y cosas que resolver, y cada cual según sus necesidades. Bueno, así está formada la sociedad actual, y eso implica pues, que es un mundo todavía muy caótico, en donde hay que hacer mucho trabajo y hay que tratar de inspirar hasta donde se pueda los corazones de toda la gente, y por lo pronto seguir entonces con toda esta enseñanza, mantenerla viva para que pueda sobrevivir e inspirar a la gente que pueda, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su capacidad. Luego el monólogo de Hamlet también en relación a otra pregunta. Y la otra pregunta, yo creo que se puede contestar así. El famoso monólogo de Hamlet, que es de los monólogos más estudiados, más analizados, más concurridos desde el punto de vista filosófico, del cual se han hecho más análisis, están dentro de la obra de Hamlet, que todos conocemos. Y la parte más famosa es de To Be or Not to Be, That is the Question, es la parte más conocida, pero en realidad es un monólogo bastante largo. Dice ser o no ser, o sea, definirse, o soy o no soy, o estoy o no estoy, o voy o no voy, es la famosa disyuntiva de la vida todo el tiempo. He aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para un espíritu? Aquí está hablando ya del yo superior y de Buddhi y de Atma.
¿Qué es lo que tiene que decidir? Si pusiéramos a decidir al espíritu cuando tenemos una situación muy difícil, en donde tenemos que definir si somos o no somos, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí están las opciones. Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna. Aquí la traducción es bien complicada, por eso hay muchas traducciones de esto, pero sufrir los golpes y dardos del destino o defendernos, es decir, tomar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas, es decir, darles fin en el intento, es decir, dice otra traducción. O sea, o asumo y apechugo lo que viene, o me defiendo como puedo para hasta darles fin. Bueno, morir, dormir y no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pasar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Aquí esto es totalmente ocultista. Aquí ya se pasó entonces al yo inferior. Entonces, y pensar que con solo un sueño, ese con solo dormir, con solo hacernos tontos, damos fin a los pesares que tiene el corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, tal vez soñar. Si ahí está el obstáculo, pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en este sueño de la muerte cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Bueno, y sigue más adelante el famoso monólogo de Hamlet. Este es el dilema típicamente humano y pocas enseñanzas nos dan la inspiración necesaria para poder bucear con gran profundidad en lo que aquí se dice. ¿Qué hacemos con el destino? ¿Qué hacemos con los problemas que nos pone la vida? ¿Cómo los tratamos? Nos vamos a dormir, pero dormir pues también es un riesgo porque no sabemos cuáles de los sueños de aquí van a sobrevivir, como dice aquí. Y entonces todo el tiempo tenemos que definirnos. Y esa es la cuestión. ¿Y cuál es la elevación máxima a través de la cual puedo contestar esa cuestión? Y por eso tenemos que instruir a los jóvenes y a las siguientes generaciones para que lean la literatura que puede darle respuesta al famoso monólogo de Hamlet. Y con eso termino de contestar las preguntas porque he dedicado esto. Yo creo que cada 3 o 4 sesiones, según las preguntas que me vayan haciendo, voy a ir encontrando ocasiones para irlas más o menos respondiendo. Esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada y estamos con la carta. Dice, en la primera ocasión el coronel Olcott se encontraba durmiendo en una tienda de campaña en la que estaba dividida por una cortina, hallándose del otro lado el famoso Brown, porque está hablando en la carta de muchos detalles que nosotros no sabemos porque no están en las cartas de Barker. Este señor Brown era de Glasgow. En ese año había ido a la India. Después de despertar al coronel Olcott, el maestro le dejó una carta donde se encontraban las siguientes palabras. Aquí eso es muy interesante, aunque ya lo vimos, lo vamos a repetir. Ahora voy a ver al joven señor Brown para probar su intuición, le decía el maestro KH. Es decir, el maestro KH ve ciertos prospectos de personas que son prometedoras para desarrollarse interiormente y poder ayudar a cuidar a la humanidad. Y cuando ve como ciertas como personas que tienen ciertas cualidades dormidas todavía, pero que funcionan como grandes prospectos, lo ven el señor Brown y lo prueban. De pie al lado del señor Brown, el maestro dejó una carta en la mano. Al tocarlo, el señor Brown se despertó, pero su excitación fue tan grande que sus nervios lo paralizaron y rehusó volver la cara para mirar al maestro. Es decir, el maestro estuvo contra el señor Brown y el señor Brown estaba tan espantado que no se volteó. Más tarde, el señor Brown recibió una extensa carta del maestro advirtiéndole bondadosamente y dándole coraje, pero diciendo francamente que lamentablemente no estaba preparado. Usted no está preparado, le dice el maestro KH, y es todo. Si sus aspiraciones son serias, si tiene el fondo la menor chispa de intuición, si su educación de hombre de leyes es bastante completa para permitirle colocar los hechos en su conveniente valor y el hacer ver su causa tan buena como el fuero interno que cree que es, entonces estará a punto de llamar a toda inteligencia que sea capaz de discernir un hilo continuado bajo la sucesión de hechos, como para que usted entonces pueda figurar y ser tomado en cuenta por nosotros, es lo que no se dice acá, pero es lo que está implícito, y por lo tanto entonces ser atraído hacia acá, pero lamentablemente no es el momento, usted no está preparado. Cartas de los Maestros de Sabiduría, primera serie, pero el señor Brown finalmente fracasó en la prueba, muy rápidamente, perdió el interés por la sociedad teosófica y se dijo que al final se afilió a la Iglesia Católica Romana. Bueno, esa es la historia de Brown, pero de alguna manera hay que repetirla para ver entonces. Y aquí viene un poco las características de este señor. Luego la visita del maestro KH, aquí viene otra referencia a lo que pasó en ese momento. Esta segunda referencia viene de otras de las literaturas en donde se hace referencia a lo que pasó. El señor Brown acompañaba al coronel Olcott en una gira de conferencias. Afirma que en un par de conferencias vio la forma astral de los maestros, en una ocasión reconociendo al Mahatma KH. Posteriormente, el 20 de noviembre del 83, tuvo la oportunidad de ver al maestro en cuerpo físico y escribió: Lahore tiene un interés especial porque ahí vimos en su propio cuerpo físico al mismísimo Mahatma Gautam.
La tarde del 19 de noviembre vi al maestro a plena luz del día y lo reconocí. En la mañana del 20 vino a mi tienda y dijo, ahora me ves ante ti en carne y mira y asegura usted mismo que soy yo. Dejó una carta de instrucciones y un pañuelo de seda. La noche del 21, después de que terminó la conferencia, el coronel Olcott, Damodar y yo estábamos sentados afuera de Shamina, pabellón pandal, refugio temporal abierto por los lados, techado con esferas de bambú, cuando recibimos la visita de Dual Kul, el jefe chela del maestro, quien nos informó que el maestro estaba por venir. El maestro entonces se acercó a nosotros y le dio instrucciones a Damodar y se alejó. Al salir de Lahore, el siguiente lugar visitado por Jammu, la residencia de invierno de Su Alteza el Maharaja Kashmir. En Jammu tuve otra oportunidad de ver al Mahatma Kotomi en persona propia. Una tarde fui al final de su compuesto recinto privado y allí encontré al maestro esperando mi llegada. Saludé a la manera europea y llegó con sombrero en mano pocas yardas del lugar en la que estaba preparado. Después de un minuto más o menos se alejó con ruidos pasos sobre la grava, notablemente audible. Son en las cartas de los maestros de Brown, recibió algunas cartas de KH, dos de ellas se publicaron como carta 21 y 22, en las cartas de los maestros del 81 al 88. También conocida como primera serie, se publicó una breve carta a algunas experiencias de la India y escenas de mi vida. Fue recibida por el señor Brown en la sala del oculto en la DIAR, en presencia de H.P. Blavatsky y varios otros poco después de su llegada a DIAR. Bueno, es lo mismo que vimos acá, pero vean ustedes cómo hay diferencias. Hay diferencias entre lo que es la narración que tenemos de un evento que se recorta, porque le da, lo más importante era probar la intuición y pone una parte anecdótica en el sentido de que no se volteó para verlo, y luego tenemos la otra parte no anecdótica, mucho más detallada, donde que está llena de detalles, pero al final en esto que está lleno de detalles no se toca lo fundamental, que es si estaba preparado o no estaba preparado. Entonces tenemos un problema con las cartas, más que problema, tenemos un reto. El reto es qué hacemos. Hay que poner lo fundamental, que es lo que tiene que ver con el desarrollo interior, es decir, con las partes del yo superior hacia arriba, y también hay que poner las partes más anecdóticas. Entonces hay dos referencias. Esta es una referencia llena de detalles, a veces un poco contradictorios con lo que dice la otra referencia, pero que no tiene lo esencial. Es decir, que el maestro quería probarlo y que no estaba preparado. Bueno, y aquí viene más sobre lo mismo, entonces continuamos un poco más adelante. La carta que decía, lo que Damodar te dijo en Puna es verdad. Nos acercamos más y más a cualquier persona a medida que se va preparando más y más para lo mismo, sí, para acercarse a nosotros. Primero nos viste en visiones, luego en formas astrales, aunque muy a menudo no reconocidas. Es decir, estas formas astrales, cuando estamos distraídos, no nos damos cuenta que en realidad son los maestros que están acercando. Luego en cuerpo a una corta distancia de ti. Ahora me ves en mi propio cuerpo físico, tan cerca de ti que te permite dar a tu país la seguridad de que estás, por conocimiento personal, tan seguro de nuestra existencia como lo estás de la tuya. Pase lo que pase, recuerda que serás vigilado y recompensado en proporción a tu celo y trabajo por la causa de la humanidad, que es la que a nosotros nos interesa, que los fundadores de la Sociedad Teosófica se han impuesto a sí mismos. El pañuelo, porque ven ustedes que dejó un pañuelo, se deja como muestra de esta visita. Damodar es lo suficientemente competente como para contarte sobre el miembro de Rajapindi. Esto es el maestro KH, y aquí la referencia 9 dentro de la obra donde fue sacado esto. Hay un pasaje de la carta más que el señor Brown imprimió en su folleto My Life. Fue dirigido al señor Lane Fox en agosto del 84, recibido por él en la sala oculta de Adia. Sí, tienes razón en tu posición. Dejamos que cada hombre ejerza su propio juicio y maneje sus asuntos como mejor le plazca. Cada hombre es el hacedor de su propio karma y el maestro de su propio destino. Repito, sí tienes razón en tu posición respecto a lo que se estaba diciendo del señor Brown, que no logró salirse de los atavismos de su clase, de su clan, de su historia. Dice, dejamos que cada hombre, este es el libre pensamiento, dejamos que cada hombre ejerza su propio juicio y maneje sus asuntos como mejor le plazca. Cada hombre es el hacedor de su propio karma y el maestro de su propio destino. Cada ser humano tiene sus propias pruebas que superar y las dificultades ayudan a su propio desarrollo, llamando a sus energías a la acción. Por eso es que enfrentamos las pruebas, para juntar nuestras energías y dirigirlas a la acción, como decía Hamlet, de enfrentar las cosas o de dejarlas pasar. Y en última instancia, determinando el curso de la evolución superior, que es de lo que se trata toda esta vida. Aquí está el maestro KH. Y aquí la foto, hay muy pocas de Damodar, pero es la foto clásica de Damodar. Bueno, inmediatamente en Adior, ¿por qué estaba el maestro ansioso de que Led Peter fuera a Adiar inmediatamente? La respuesta se ve en las palabras del maestro, escribió a continuación. Reúnase con Upasika, con Blavatsky en Alejandría, esto ya lo vimos, y empezaron a ver aquí un montón de cambios.
Luego con la señora de Cooper Oakley, ya lo habíamos visto que es ella, que fue una seguidora muy devota de la teosofía y el marido no pudo. Aquí tenemos entonces otra persona que no pudo. Y entonces, como dice aquí, aunque él fue a la India, el señor Oakley, y permaneció en Adyar por algunos años como ayudante del coronel Olcott, su devoción por la teosofía era muy tibia. Dejó Adyar para asumir el cargo de archivero en la Universidad de Madrás. Entonces ya no estuvo en Adyar, sino que se fue a Madrás y trabajó en la Universidad de Madrás como archivero y cierto día lo hallaron muerto en su cama a causa de una dosis exagerada de narcóticos. No existen antecedentes que demuestren que él haya sentido algún afecto hacia HPV. En cambio, su mujer sí, estuvo completamente consagrada a HPV, sin embargo estaba constantemente molesta por su escasa salud, era muy enfermiza y siempre necesitaba asistencia. Cuando llegó a la India se cuenta que su salud sufrió más de lo que esperaba, etcétera, etcétera. Trabajó afanosamente por la teosofía y entonces fue una mujer que sí estaba lista para entrar en este sendero teosófico. Aquí está el Oakley, el teósofo inglés, viajó a la India con su esposa. Esto es muy largo, no lo voy a leer, pero está ahí para que en las logias, si quieren revisarlo con calma, le ponen pausa y lo leen y lo pueden entonces lo pueden trabajar, pero hay cosas muy interesantes. Y aquí vienen pues algunos de los defectos que tenía como ser humano Oakley, algunas de las cosas que hizo, algunos de los problemas que generó y por lo tanto incluso algunas reflexiones que hay sobre qué hacer cuando hay miembros de la sociedad teosófica con muchos problemas y que generan una serie de circunstancias que no deberían ocurrir dentro de las ramas. Viene aquí en todo en verde para que lo puedan revisar con más detalle. Y aquí está entonces un poco de eso, ya lo leerán ustedes, de lo que hizo Olcott. Vienen también los Coulombs, etcétera, y algunas de las cosas que hizo el famoso Oakley. Bueno, y al final, bueno, se metió a la Iglesia Católica, Oakley, pero al final esta parte es muy importante que podamos estudiar. Y ahora vamos a la reseña en la de Theosophists, y como quiera que sea, señor Twitter, tenía una valiosísima cualidad. Era digno de confianza, y eso lo sabía HPV. De otra manera, ella no hubiera escrito de su propia mano, puño y letra, al pie del artículo suyo aparecido en The Theosophists de agosto de 1866, usted es un corazón valiente, es lo que puso ella con su puño y letra y se lo dejó a él para que lo viera. Este es el famoso Theosophist de ese año, 1886, y aquí está el artículo, el número 2, que es el artículo que escribió Leadbeater, que se llama Arandarapura y Mihinale. Este es el artículo de él. Entonces, en ese artículo, después de leerlo, Madame Blavatsky le puso esa firma y ese mensaje. Además de esto, Adyar tenía una gran necesidad de tener ayudantes capacitados para auxiliar al coronel Olcott en lo que parece ser una situación crítica y abrumadora. Ahí estaba Damodar Mavalakar, inegoísta, puro de corazón, cerebro y alma dedicados al maestro. Acuérdense que es el único que pasó la prueba, pero él se sentía agobiado por la responsabilidad y a principios del año 85 su maestro accedió al ruego de que fuera reelevado y lo envió al Tíbet para estar con él. El doctor Franz Hartmann estuvo en Adyar, pero él no era chela y se mostraba hostil a Damodar. Como sabemos, Hartmann pues, también completó algunas de las cosas que Blavatsky no pudo terminar del glosario teosófico. Y bueno, era hostil a Damodar, etcétera, tiene sus temas, algunos temas que no vale la pena mencionar. Y aunque los dos maestros M y KH tenían varios chelas hindúes en la India, muy pocos podían dejar su trabajo para venir a Adyar, ni tampoco poseían la capacidad necesaria para auxiliar al coronel Olcott y a Madame Blavatsky. Esta es la revista Theosophist. Les puse esto para que vean que realmente los temas que se trataban, los libros que ya existían, y estamos hablando cuando estaba todo brotando. Aquí tenemos Isis sin velo, el mundo oculto de Sinet, tenemos el budismo esotérico, tenemos el propósito de la teosofía de Sinet, tenemos pues todos ellos en 5 años de teosofía. Todos esos libros se estaban apenas saliendo al público y entonces tiene una sección donde se dan a conocer. Luego la parte de religión, mesmerismo, espiritualismo, historias ocultas y salud. Bueno, eso venía en esas revistas de aquel entonces. Y este es el artículo de Leadbeater, y aquí aparece Anutapara y Mihital en la página 678. Y está hablando aquí Leadbeater de que la gran mayoría de la gente sabe muy poco sobre la historia temprana de la isla de Ceilán, que ahora es Sri Lanka. E incluso aquellos que han leído algunos de su antiguo esplendor, hay probablemente pocos que se dan cuenta de la altura que debe haber alcanzado ese esplendor. Hay un miembro teosófico que es budista también y que tiene allá un centro budista en Sri Lanka, cerca de Colombo, y que se sabe estas historias, pero al pie de la letra es que es una persona muy mayor. Bueno, cuando uno considera el pequeño tamaño de la isla en sí y el hecho de que sus reyes, con excepción de las conquistas temporales de pequeños distritos, nunca gobernó cualquier país fuera de sus fronteras,
Es algo sorprendente escuchar de una ciudad principal cubriendo a más de 60 millas cuadradas de terreno en un muro defensivo erigido alrededor de otra ciudad principal que incluía un área de más de 350 millas cuadradas y de un camino 160 millas de largo, a lo largo de los cuales el hombre podría caminar sobre techos de las casas de planta a punta. Sin embargo, todo esto no se basa en la mera tradición. Las ruinas están allí hasta el día de hoy para atestiguar estas y muchas otras evidencias de enorme riqueza. Bueno, vean cómo escribe y está hablando de lo que se enterró, de la cultura que existió, del esplendor que tuvo, medido por la cantidad de yardas, de metros, es decir, por la extensión enorme que tenía, y que ahora está cubierta por la maleza, que de hecho así lo dice más adelante. Buscar por muchos kilómetros de terreno, aparentemente tan fértil como cualquiera en el mundo, y luego algunos comentarios con un poco de sorna. Dice, seguramente aquí hay una buena oportunidad para cualquier capitalista ansioso de que la tierra sea comprada a un precio tan bajo porque está todo cubierto por la jungla. Y cuando se desmonte, indudablemente producirá cosechas de primera clase, mientras que en el proceso de limpieza, quién sabe qué reliquias interesantes y valiosas de una era pasada podrían o no descubrirse. Si estas consideraciones, junto con el hecho de que la cima es probablemente el más agradable clima del mundo, 80 grados y algunas otras cosas por el estilo. Y este es en puño y letra de Blavatsky lo que le dice a Braveheart. Es decir, lee el artículo, ella misma señala la parte que más le interesó del artículo, que es esta, yo lo puse aquí en rojo. Dice, los templos cuarto y quinto, es lo que está diciendo acá, the fourth and fifth temples, esta parte acá, está de este lado aquí en el castellano. Los templos cuarto y quinto no tuvimos tiempo de visita, pero nos dijeron que ambos eran pequeños, eran más pequeños de que los que vimos. Es exactamente esto. They were smaller than the other we saw. Y aquí es donde se dice que uno contiene algunos fines especímenes de tallado de madera y otra gigantesca estatua reclinada de nuestro Señor. Y aquí hay que ver en inglés para ver qué significa y por qué Madame Blavatsky subrayó Señor, puesto con mayúscula. Entonces, en inglés, pues aparentemente no hay ninguna clave, pero seguramente la habrá cuando ella puso entre comillas esto y señala lo que es Señor y además pone una X y luego le pone un Braveheart. Y el Braveheart entonces dice, one side contains some specimens of wood carving and another gigantic reclining statue of our Lord. Entonces, esta gigantesca estatua relacionada de nuestro Señor está hablando, por supuesto, de nuestro Señor Buda. Y por eso quizá le pone ella que es una persona, Leadbeater, valiente, que se atreve entonces a hablar de ese gran Señor como Buda. Y más adelante, de hecho, Hinayana Hadassah nos va a hablar mucho de la historia de los tres grandes Budas, y como para que nosotros podamos tener todavía mucho más claro el asunto de por qué Blavatsky puso esa nota en la reseña que está allí. Continuamos, dice, quizá el maestro contaba con el valor adicional que tuvo el señor Leadbeater en la crisis, que un clérigo de la iglesia anglicana saliera de viaje para la India con HPV, en el momento en que los misioneros cristianos le denunciaban como embaucadora a HPV, y que como lo hizo atestiguó abiertamente no solo su fe en los maestros y en ella misma, sino que también expresaba su convicción de la grandeza de las religiones orientales. Todo eso hacía, por eso era un brave, era una persona valiente, de hablar que del gran maestro que estaba inclinado, que estaba ahí, era Buda. Bueno, el señor Leadbeater aceptó el budismo cuando la comitiva llegó a Ceilán. Todo eso lo hizo efecto sobre las mentes del público de Ceilán e India, pues muchos que estaban vacilantes se reafirmaron. Bueno, hay una parte que no puse aquí, pero está cuando estaba dando la sección de ciencia y teosofía, vimos que se les da un reconocimiento a las personas que se hacen budistas. Eso le pasó en Ceilán tanto a HPV como a Leadbeater, y les dieron una carta que tiene un nombre especial que no he podido encontrar, que más adelante encontraré, pero tengo la foto también de la carta, incluso la carta que les dan a los dos y la carta donde viene ahí que son aceptados al budismo, etc. Bueno, más adelante la encontraré. Embarques el 5, y aquí empieza a explicar entonces Hinayana Hadassah lo que sigue. Para aquellos que no saben lo que en realidad son los adeptos, les parecerá extraño que el maestro, aunque vivía en Tíbet, sabía perfectamente lo que significaban las rutas de vapores de aquel entonces para la India y sus posibilidades de viaje. El señor Leadbeater recibió la segunda carta durante las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre, tal como lo hallé en su diario. De vuelta a lo de Chinet a las 2 a.m. con pasaporte. Esto es muy interesante discutirlo. Estaba yo hablándolo con alguien y digo, caray, en esa época pues, los maestros necesitaban algún tipo de información e inmediatamente precipitaban una carta. Ahora lo hacemos todos a través de las redes que existen, y a través de los chats en los que todos estamos, pero en aquel entonces mandar una carta, esperar que se recibiera, esperar que el receptor estuviera listo para recibirla, que no se perdiera, era una locura, o sea, para eso pasaban meses. Bueno,
Entonces aquí inmediatamente recibe la segunda carta durante las primeras horas de la mañana, el 1 de noviembre, tal como lo hallé en su diario. Esa misma mañana, HPV y los señores Cooper Oakley, ya vimos quiénes son, que la señora tuvo mucho desarrollo, pero el señor no, partieron para Liverpool, para partir desde ahí a Puerto Said, desde donde debían transbordar al vapor que los llevaría hasta Madrás. Reúnase con Upásica en Alejandría, le dijo el maestro a Leadbeater. Eran las instrucciones que le dio el maestro. Si el señor Leadbeater no podía reunirse con ella en Egipto, muchos de los planes que el maestro tenía proyectados no podrían cumplirse. El mismo señor Leadbeater nos relata lo ocurrido. Dice, Madame Blavatsky abandonó más tarde Londres en el mismo día para Liverpool con los señores Oakley, ya vimos la señora y la señora, donde se embarcó en el vapor SS Clan Drummond. Mientras tanto, yo buscaba obtener un pasaje para mí en la oficina de vapores. El vapor PIO, que sería el 5, no disponía de un solo camarote de ninguna clase. De modo que con disgusto me vi obligado a buscar en otra parte. Y eso viene en el libro de él que se llama How Theosophy Came to Me, en la página 64. El mes de octubre, todos los camarotes de los vapores que hacían el viaje a la India habían sido solicitados con mucha anticipación. Era el comienzo de la época que las gentes se precipitaban para salir de Inglaterra debido a la estación invernal para visitar la India, es decir, cuando el clima era más apropiado para visitar la India. La única vía para llevar a cabo las instrucciones del maestro era ir por tierra hasta Marsella y esperar allí para trasladarse a Alejandría en algún vapor francés, porque era imposible tomar cualquier vapor inglés. El señor le dice, y ojo, ir a Marsella es atravesar toda Francia, es decir, desembarcar en Dover, desde Dover hasta Francia y después atravesar toda Francia para llegar a Marsella, que en aquella época no era un viaje sencillo. Bueno, el señor Leadbeater se dio cuenta de esto, que era lo único que podía hacer. Se abandonaba Londres por la noche el 4 día y eso es lo que hizo. De acuerdo con los breves apuntes que anotó en su diario, nos daremos cuenta de la tarea que le costó, porque él debió desarraigarse completamente de su vida y su hogar inglés y quemar sus naves tras de él. Poseía una biblioteca bien equipada y era necesario que los libros fuesen embalados y enviados después de su salida. Además, tenía un telescopio que también debía ser embalado cuidadosamente y remitido a Madrás por vía marítima. ¿Cómo se las arregló él para conseguir un juego de prendas de vestir para climas tropicales, porque estaba en Inglaterra? No lo sé, porque entonces Londres no contaba con las docenas de tiendas tropicales como se dispone hoy en día, y está hablando de los años 40 o los años 30 o 20. En aquel entonces, pues no había en Londres ropas tropicales, como se dispone. Los siguientes apuntes breves de su diario nos proporcionan un vívido relato. 1 de noviembre, comprando equipo en Londres de vuelta a Lipcop en el tren de las 4:10 hasta tarde, con Frank Mate y su hermano menor James. 2 de noviembre, último domingo, Bramshore, con F y J hasta las 3 a.m. 3 de noviembre, arduo trabajo todo el día preparativos finales. Un castillo de fuego hasta el 3. Bueno, 4 de noviembre, comprando efectos y haciendo cuentas a la ciudad con tren a las 8:16 a.m. hasta las 9 del Charing Cross Mojini y la señora se vieron a partir del gran temporal cruzar el canal, con gran temporal para rematar, cruzar el canal de la Mancha, que como sabemos es que los ingleses le llaman canal inglés, pero todo el mundo le llama canal de la Mancha, y en este canal, pues a fuerza tiene que cruzarse para entonces llegar a la Europa continental. Bueno, en sus reminiscencias, How Theosophy Came to Me, señor Leadbeater señala, volví precipitadamente para embalar mis efectos y enseres y efectuar mis últimos preparativos. Y puedo decir que prácticamente no me acosté hasta que dejé Inglaterra, página 65 del libro mencionado. Aquí hay que usar otros libros porque estamos viendo en lo de General Hadassah un relato de lo que estaba haciendo, incluso de algunas cosas del diario, pero de repente vale la pena entrar en otros libros para ver el mismo relato, para tener una diferente percepción. Creo que uno de sus últimos preparativos era dejar en condiciones ciertos compromisos financieros con el joven Jim Matley, de modo que pudiera entrar como cadete en la Marina Mercante con una de las principales líneas de navegación, debido a que los padres del muchacho no estaban muy acomodados y no se encontraban en condiciones de ayudar a su hijo menor para que pudiera realizar los sueños de llegar a ser marino. Al llegar a París a las 6 a.m., después de que cruzó, que ya había mucho temporal en el canal, llegó a las 6 de la mañana. El día 5, el señor Leadbeater partió a Marsella a las 11:15, es decir, el mismo día, unas 4 horas y pico después. De la misma mañana, a las 6 de la mañana siguiente, llegó a Marsella, es decir, se tiró casi prácticamente todo el día. Y desde ahí agarró el vapor y se fue a Alejandría. Pudo hacerlo, embarcándose en una compañía francesa de navegación. Cuando llegó a Alejandría, HPV había partido ya para Port Said, antes de que el vapor para Madrás llegara. Entonces, las últimas palabras que me dijo Madame Blavatsky en Londres fueron, vea de que usted no me falle. Y ahora su saludo fue, bien, Leadbeater, así que usted realmente vino, a pesar de todos los contratiempos. Yo le respondí que, por supuesto, yo había llegado. Y luego, cuando hice una promesa, también hice hincapié de que la mantendría, a lo que ella simplemente respondió, mejor para usted
y luego se sumergió en una animada discusión. Vamos a repetir esto que es muy interesante. Entonces finalmente llega a Port Said, finalmente se ven los dos y aquí viene un poco del diálogo. Vea usted que no me falle, es lo último que le dijo Blavatsky, que ya podía ir hacia allá porque tenía los billetes, pero él no. Y ahora su saludo fue: bien, Leadbeater, así que usted realmente vino a pesar de todos los contratiempos. Yo le respondí que por supuesto yo había llegado, y luego cuando hice una promesa también hice hincapié en que la mantendría. Yo prometí que vendría y vine, es decir, hice una promesa y la cumplo. A lo que ella simplemente respondió: mejor para usted. Y luego se sumergió en una animada discusión. Todas las discusiones donde intervenía Madame Blavatsky invariablemente eran muy animadas. La que evidentemente se había interrumpido en mi llegada de How to Use Came to Me en el 68. Hay otras narraciones donde todo lo que pasó en ese dichoso vapor, porque se acuerdan que pasaron un montón de cosas y se narran ahí un montón de cosas que hacía HPV, sobre todo con las personas con las que normalmente compartían el viaje. Continuamos con la carta de General Hadassah. Luego el señor Leadbeater narra cómo inmediatamente HPV cambió sus planes por orden del maestro. En vez de esperar en Port Said para tomar el vapor que los llevaría a Madrid, toda la comitiva se dirigió al Cairo. Durante el viaje en ferrocarril desde Ismailia al Cairo, HPV recibió del maestro KH otro mensaje precipitado en el que hay una frase para Leadbeater. Dígale a Leadbeater, dice la carta, que estoy satisfecho por su celo y devoción. Y alguna vez comenté, porque había comentado una miembro de la palabra devoción, es una palabra muy potente. Hace poco en una sesión alguien la comentó y yo comenté que es una palabra fuerte. Diga al señor Leadbeater que estoy satisfecho por su celo y devoción, porque estaba muy difícil que Leadbeater pudiera dejar todo, embalar sus libros, moverse, pasar el Canal de la Mancha contemporáneo, que dicen que es una locura, luego llegar como pudo a París e inmediatamente salir a Marsella, agarrar el vapor y finalmente llegar a Egipto. Entonces, muy complicado en esa época. Después de permanecer unos días en el Cairo, HPV invitó al señor Leadbeater de regreso a Port Said, una especie de avant-courier, a fin de que dispusiera lo necesario para conseguir comodidades especiales para Madame Blavatsky. HPV y los esposos Cooper Oakley se reunieron con él en el vapor de Suez. Acuérdense que en aquel entonces el vapor iba a Suez para que desde Suez bajara ya hasta llegar a India. Que todos ignoren su partida, es la otra parte que viene de la carta. Dice: naturalmente, esta prohibición no se aplicaba a las 4 personas con quienes el señor Leadbeater estaba en íntimo contacto, o sea, sus anfitriones, la señora Sinet, la señora Arundel y el señor Mohini Chatterjee, ambos chelas. Era el hogar de la señora Arundel, sitio 77 Elgin Crescent, donde tanto HPV como Mohini Chatterjee se estaba preparando. Como quiera que sea, muchos eran los teósofos que se agregaban alrededor de HPV. Unos pocos eran verdaderos teósofos de todos los que estaban ahí reunidos. El resto eran teósofos de nombre, porque estaban más atraídos por los fenómenos ocultos que por la sabiduría antigua. Y aquí nos dan otra clave. El verdadero teósofo no le interesan tanto los fenómenos ocultos, le interesa la sabiduría antigua. También había un grupo de teósofos de Kingsford, Maryland, que no querían saber nada con el matiz de hindú budista de las enseñanzas de los maestros, es decir, eran anti-hinduistas. Bien podemos imaginar la curiosidad que hubiera levantado entre los teósofos si hubieran circulado novedades de que otra vez habían recibido cartas de los maestros de Londres, a pesar del titulado escándalo de los Coulomb. Los miembros de la logia Londres conocían al señor Leadbeater. Un miembro con una sotana clerical entre los teósofos era en verdad una rareza. Si ellos hubieran sabido que él iba a diar, no hay duda que se hubieran agasajado con una reunión de despedida como se acostumbraba a hacer hoy en día entre los teósofos. ¿En dónde pues radicaba el perjuicio de que todos supieran que él iba a la India? ¿Por qué el maestro estaba diciendo que fueran muy discretos en relación a este viaje? Bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere este tema de la discreción. Por las cartas de los maestros MKH sabemos que su acción al iniciar el movimiento teosófico fue desafiada por aquellos poderes de las tinieblas que en el Tíbet se llaman Dugpas. Ahí viene el asunto de por qué habría que ser, le estaba recomendando al maestro que fueran cautelosos. Por las cartas de los maestros MKH sabemos que su acción al iniciar el movimiento teosófico fue desafiada por los poderes de las tinieblas que en el Tíbet se llaman Dugpas. Y resulta que Leadbeater, que recién empezaba a navegar en la teosofía, tenía un futuro impresionante. Iba a hacer cosas impresionantes, que de hecho las hizo. Iba a escribir libros tremendos, que los escribió. Iba a influir a millones de gentes, que las influyó. Bueno, pues no querían que lo detectaran los Dugpas, quienes siempre están vigilando para impedir el progreso de la humanidad, porque a eso se dedican.
Los verdaderos originadores del ataque a la sociedad de Madrás no fueron precisamente los Kowloon, ni tampoco los misioneros cristianos de Madrás, sino esos poderes que los utilizaron como arpías y agentes. Por supuesto que esto era ignorado por ellos. Es decir, en la moral natural que nosotros vemos como terrestres, como seres encarnados, pensamos que son responsables las personas que hacen las barbaridades. No sabemos que en realidad son otros poderes ocultos los que los posesionan y originan que hagan las barbaridades que hacen. En esta lucha entre los adeptos y sus enemigos, estas fuerzas negras siempre están buscando atraer a aquellos que saben que son chelas, tendiéndoles heladas y extraviándolos. No hay duda de que tarde o temprano el señor Leadbeater sería objeto de sus ataques. Pero el maestro en este preciso momento de esfuerzo y de peligro no deseaba que por ahora se añadiera una complicación adicional. Dice, tarde o temprano luchará con ellos, pero no ahora. Cuando recibió la segunda carta, nadie a excepción del señor Leadbeater y HPB sabían que él se había convertido en un chela. Ni su propio amigo, el señor Sinet, lo sabía. Si muchos lo hubieran sabido y hablado sobre el particular, se hubieran puesto en movimiento suficientes nubes, fuerzas, corrientes de pensamiento como para llamar la atención de los poderes de las tinieblas al señor Leadbeater y del papel que iba a desempeñar como auxiliar de HPB. Tenazmente hubieran tratado por todos los medios de frustrar los planes del maestro. Les hubiera sido muy fácil disponer de cosas de modo tal que se produjera un accidente, por ejemplo, o provocar algún otro contratiempo, de modo que el señor Leadbeater perdiera el tren y las combinaciones de vapores y no pudiera reunirse con HPB. Y si fuera accidente, pues igual hasta algo malo le pasaba. En Egipto, en ocultismo hay una regla general que reza así: cuanto menos se diga de todo, tanto mejor, cada vez que se tiene que llevar a cabo un plan importante. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, de este lado vamos a ver de qué se refiere. El significado de la palabra Dugpa se traduce literalmente como hechicero. Eso significa en tibetano. Y tiene una connotación negativa. El hechicero es negativo. Por hechicero entendemos a aquella persona que realiza prácticas mágicas para controlar el curso de los acontecimientos y la voluntad de las personas, casi siempre en detrimento del desarrollo de la humanidad y en beneficio de las personalidades, sobre todo de las más primitivas, de las que viven la encarnación solamente para su merecimiento y mérito propio. Literalmente, vamos de este lado, casquetes rojos, una secta del Tíbet antes del advenimiento de Tsongkhapa para el siglo XIV. Los tibetanos cuyo budismo se deterioró por ellos había sido horriblemente adulterado con doctrinas de la antigua religión de los Bons. Acuérdense que los Bons estaban muy metidos en hechicería y brujería. Eran todos dugpas. Desde aquel siglo, o sea, como fuere, y después de las rígidas leyes impuestas de los gelupkas, casquetes amarillos, y de la reforma y depuración del budismo o lamanismo que hizo el famoso Tsongkhapa. Los dugpas se entregaron más que nunca a la hechicería y a la inmoralidad de la crápula. Desde entonces la palabra dugpa ha venido a ser sinónimo de hechicero malo, adepto de la magia negra y de toda cosa vil y corriente. En el Tíbet oriental hay pocos dugpas, si es que hay alguno, pero se congregan en Bután, Sikkim, países limítrofes en general. Como se permite a los europeos penetrar más allá de sus fronteras y como los orientalistas no han estudiado nunca el budo-lamaísmo en el Tíbet, entonces pues no entendemos los occidentales de qué se trata. Pero estamos viendo entonces por qué el maestro no quería que esto se supiera, y esto explicado de la mano de un genio, en este caso de Hinra Hadassah. Y puede la bendición de nuestro Señor. Pueda la bendición de nuestro Señor, es la siguiente frase. Dice, en la primera carta el maestro invoca a la memoria de nuestro Señor el Tágata. Al aceptar al señor Leadbeater como chela, el maestro invoca ahora la bendición de nuestro Señor, el Tágata, el Tathagata. Los adeptos no acostumbramos a utilizar las palabras de modo superficial como constantemente estamos acostumbrados en nuestra conversación ordinaria. Ellos cuidan mucho las palabras, porque cada palabra tiene un poder. El vocablo bendición se perdió hoy en día en su pristino significado. Y en una frase tal como su padre les envía sus bendiciones, se entiende que es un poco más que un deseo de buena voluntad y afecto. Pero en esta frase hay algo que va mucho más allá de esto por ser una verdadera bendición, no una bendición superficial o utilizando las palabras de una manera banal. Una bendición es un poder que el que bendice transfiere al que lo recibe. Es la energía que se incorpora en la naturaleza del que la recibe, purificándolo y fortaleciéndolo. Purificándolo para que tenga la mente clara y pueda cuidarse, fortaleciéndolo para que tenga la energía necesaria para enfrentar las circunstancias que tendrá que enfrentar de acuerdo a aquel lugar a donde se dirige. Cada uno de nosotros tiene un poder similar que puede pasar a otro. Es evidente que la cantidad, calidad e intensidad de este poder depende del estado de espiritualidad del emisor y de la evolución en la que se encuentra el que da la bendición. Mucho más maravilloso es el hecho de que cuanto mayor sea la bendición que damos, mayor será el poder de bendecir que tenemos. Es decir, el hecho de estarlo practicando y tener el altruismo necesario para transmitirlo a otros
incrementa las dosis que normalmente tendremos el día de mañana de energía que podemos dar para magnetizar a otra persona desde el punto de vista positivo. Porque lo que damos a otro con nuestra alma, la única bendición verdadera, no es nuestra. Cuando la damos somos el canal de un dispensador más grande aún, porque toda dádiva buena y donación verdadera viene de lo más alto que no somos nosotros y desciende del Padre de las Luces, en quien no hay una variación ni sombra de doblez. Este proceso de hacer llegar la bendición desde lo alto, hay varios estados del mismo modo como los hay de transformadores de una corriente eléctrica de varias decenas de miles de voltios que la reducen a 220 o a 110 voltios para que puedan ser utilizados en nuestras casas. Bueno, es un ejemplo de lo que pasa tanto cuando subimos el voltaje como cuando lo bajamos, pero en este caso está hablando de cómo se baja el alto voltaje hasta el voltaje común y corriente de la corriente alterna que todos utilizamos en las casas. Bueno, el gran señor Gautama Buda, el Tágata, estamos hablando de eso, estamos hablando de la bendición del Tágata, posee una grandeza espiritual que sobrepasa nuestras terrenales concepciones. Cuando él da en la tierra una bendición, tiene un poder para el bien que escasamente podemos alcanzar a comprender. Esta es una super recontra super bendición. Pero después de que él entró en el nirvana, esta bendición no puede llegar a la tierra a no ser que lo haga por medio de aquellos que están ligados a él en aquel plan. Estas almas son sus discípulos, que en él viven, se mueven y tienen su ser. Siendo el maestro KH uno de esos discípulos de este gran señor, del Tágata, él tenía el privilegio de dar la bendición del Señor, es decir, de cargar al receptor con la bendición del Señor. El maestro utilizó este poder, tal como lo dice el señor Leadbeater, que la bendición de nuestro Señor le preserve de todo mal en su nueva vida. Y eso es súper recontrapotente, es lo que está explicando aquí Jinera Hadassah. Tágata de este lado, en el chino, es un término que la traducción del budismo atribuye al propio Buda Gautama para referirse a sí mismo. Se traduce como el que así ha venido, el que así se ha ido, también se ha enseñado como la traducción de este término que ha alcanzado el que ha alcanzado la verdad. Bueno, hay más temas de los Budas que viene aquí ahora a explicar Jinera Hadassah y que son súper interesantes. Vamos a verlos con cuidado. Bueno, y mi pobre bendición. Esta es la otra expresión. Dice, bien podría pensar del por qué el maestro utilizó para sí mismo una frase tan deprimente. Es decir, que la gran bendición, es decir, la de Tágate, caiga sobre usted porque estoy iniciado para poder, transferirla hacia usted, pero también va agregada a mi pobre bendición, que pues no está a la altura, por supuesto, de Tágate. Bien podría pensar que porque el maestro utilizó para sí mismo una frase tan deprimente, sin embargo, su correcto empleo nos lleva a un gran hecho de la jerarquía oculta que rebosa un profundo significado. No solo en ocasiones, sino que firme y constantemente los adeptos tienen una maravillosa reverencia hacia él, quien fue el último Buda de la humanidad, Gautama Buda. Porque de nuestra humanidad, él fue el primero que alcanzó mediante su amor y su propio sacrificio por nosotros el altísimo desenvolvimiento que corresponde a un Buda de la humanidad, que es un Buda de nosotros. Parecido al Lama Zopa, que sabe que está en uno de los monasterios más importantes que existen del budismo mahayana, que él es originario de Nepal y este monasterio está en Nepal. Entonces uno de allí, y eso tiene como un significado especial. Acaba de desencarnar, por supuesto, pero hizo un trabajo espectacularmente grande y tuvo pues, el mérito de ser uno de allí. Lo mismo pasa entonces con Buda. Ya no son los Budas que vienen de Venus, es el Buda de aquí, es el Buda de esta raza que logró crecer tanto y realizarse y convertirse en Buda. Bueno, a eso se refiere entonces el Buda Gautama y entonces está haciendo una introducción aquí para poder llegar a esto. Dice, en las disposiciones para la guía de la humanidad, en lo que se conoce como jerarquía oculta, los tres más grandes adeptos forman el triángulo de las fuerzas del logo solar. Ellos son el Señor del Mundo, el Buda y el Mahachoja. Cada ser encarna para el mundo el poder y la naturaleza del primer logos, del segundo logos y del tercer logos respectivamente. Esto hay que verlo con más cuidado, lo veremos un poco más adelante, pero está entonces Jinera Hadassah explicando el detalle de por qué hizo esa bendición, KH, a Leadbeater, por qué la termina con mi pobre bendición, lo está explicando aquí como un tema de humildad y no tanto como una frase deprimente, y finalmente el sacrificio por nosotros, el altísimo desenvolvimiento corresponde al Buda de la humanidad. Aquí está explicando que tiene que ver con la famosa triángulo de las fuerzas de logos. En cada globo de las 7 rondas de nuestra cadena terrestre, un triángulo semejante dirige las operaciones de las fuerzas evolutivas sobre dicho globo. Repito, en cada globo de las 7 rondas de nuestra cadena terrestre, en cada globo, un triángulo semejante dirige la operación de las fuerzas evolutivas de ese globo. Aquí está el triángulo de las fuerzas del globo, ya vimos entonces
lo que viene explicado de este lado. Está el Señor del Mundo, el Buda y el Mahachohan. Bueno, pues aquí tenemos entonces el Señor del Mundo, el Buda y el Mahachohan como los tres aspectos importantes. Bueno, eh, mm, durante el periodo en el que la oleada de vida se manifiesta en un globo, hay tres señores del mundo, siete Budas y un número determinado de Mahachohans que aún no se ha develado. Es decir, estos tres aspectos en realidad son tres en el aspecto más alto, que son los señores del mundo, siete Budas, y luego son un montón de Mahachohans, o por lo menos un número que no se ha revelado. Durante el largo pasado de la humanidad, en las tres primeras rondas y antes del periodo de la cuarta raza, de la cuarta ronda, el oficio de Buda había sido ejercido por adeptos que vinieron de la cadena terrestre procedentes de otros sistemas evolutivos más avanzados que los nuestros, como ser Venus. Pero fue el señor Gautama Buda el primero de nuestra humanidad alcanzó el nivel del budado. Los libros budistas narran su acto de voluntad y renunciación y los adeptos confirman esa leyenda budista considerado que en su mayor parte la esencia de la narración es correcta. He narrado esta leyenda en forma de cuento para niños, dice en el libro del Cristo y Buda. Bueno. La resolución, otra parte de la carta, dice, hace muchísimo tiempo vivió sobre la tierra un hombre noble y valiente llamado Sumedha. En aquellos días, esto viene otra vez en el relato que hace Jinera Hadassah, y hay que verlo con mucho cuidado porque venimos precisamente de la parte que está explicando de la bendición que da KH, que está vinculada al budismo. Bueno, no hay que perder el hilo de lo que estamos explicando. Entonces, dice, hace muchísimo tiempo vivió sobre la tierra un hombre noble y valiente llamado Sumedha. En aquellos días andaba entre los hombres un ser maravilloso, un Buda. Este se llamaba Buda Dipankara. Un día Buda y sus santos llegaron a cierta ciudad. El pueblo de la ciudad se regocijó en extremo cuando él llegó, el famoso Buda Dipankara. Y todos habían colaborado para que la ciudad pareciera hermosa, la arreglaron para que pudiera llegar el Buda. Se barrieron, se regaron las calles, los árboles, colgaban gallardetes y hicieron cuanto pudieron para que todo pareciera gallardo y animoso. Ojo, hace muchísimo tiempo. Sumeda, del que se está hablando acá, se unió a este trabajo porque también sabía que el personaje glorioso era un Buda y anheló mostrar su reverencia. Sumeda tenía que nivelar una parte del camino, limpiarlo y hermosearlo, pero cuando llegó el Buda no había terminado su trabajo y ahí, en medio del camino, había un gran charco sobre el cual debería pasar el Buda. ¿Cuál Buda? Dipankara. Sumeda, que es el autor de este relato, no quiso permitir una cosa semejante, de modo que se colocó encima del fango de cara al suelo y así el Buda podía caminar sobre su cuerpo para no mancharse y pasar al otro lado. Y mientras se echaba al suelo, se dijo a sí mismo, ojalá algún día yo pueda ser un Buda, igual que el Buda Dipankara. Ojalá también pueda algún día salvar al mundo, como lo ha tratado de salvar y lo hace el Buda Dipankara. El Buda caminó sobre su cuerpo, el Buda Dipankara, y luego se detuvo una vez cruzado y miró a Sumedha, que estaba extendido en el suelo. Después él miró hacia el lejano futuro, con la visión clarividente que tenía de un Buda, y vio que Sumedha en edades futuras vería cumplir sus aspiraciones y viviría sobre la tierra como un Buda, y sería Buda Gautama. De modo que él habló a Sumedha y a los otros que le rodeaban y dijo, este, sobre el que he caminado, Sumedha, es un futuro Buda. Un día él será un Buda y salvará al mundo. Bueno, vamos a ver de este lado la explicación. Este relato es hermoso. De acuerdo a algunas tradiciones budistas, Dipankara fue un Buda que alcanzó la iluminación en eones antes que Siddhartha Gautama, o sea, muy atrás. El Buda histórico, generalmente los budistas creen que ha existido una sucesión de numerosos Budas en el pasado distante y que muchos más aparecerán en el futuro. Dipankara entonces es uno de muchos Budas pasados, mientras Gautama fue el más reciente Buda y Maitreya será el siguiente Buda en el futuro. El budismo chino tiende a honrar a Dipankara como uno de los muchos Budas del pasado, Gautama Buda el presente y Maitreya el Buda del futuro colectivamente. Y esta es alguna de las representaciones que existen en los monasterios de este Buda. Bueno, y ahora vamos con el nombramiento, nada más que ya estamos sobre la hora. Bueno, vamos a continuar sobre lo mismo, estamos con la parte del nombramiento y yo creo que ya vamos a acabar, no falta mucho para que terminemos la parte de Jinera Hadassah y podamos regresar entonces a las cartas de Barker. Voy a dejar de compartir para que si alguien tiene algún comentario que hacer, algo que pueda enriquecer el relato, bienvenido. Y otra vez, como siempre, muchas gracias por mantener viva esta clase, porque es una clase, por lo menos para mí, muy importante, para que podamos discutir todos los temas que tienen que ver con lo mucho que se ha dicho de los maestros y lo mucho que los maestros dijeron a la humanidad en su momento. Pues chicos, algún comentario, lo que fuera, José. Eh, eh, no sé cómo expresarte en nombre de todo el grupo las gracias por este trabajo que estás haciendo, que nos El trabajo es de completa todos, la José. información que tenemos
que nos imaginamos. Y una vez más pienso que cómo es posible de que haya gente que quieran separarse de la sociedad teosófica para no incluir ni a Annie Besant ni a Ed Viren, que fueron dos tremendas figuras dentro de la sociedad teosófica. Y bueno, no sé cómo te las arreglas para poder buscar tanta información, para poder dárnosla. Gracias, gracias nuevamente. Al contrario, José, gracias a ti también por los libros que me regalaste, que supongo que eran regalados porque si son prestados puedo batallar mucho para regresártelos. Claro que he regalado todo eso. Bueno, Ojalá pueda encontrar otra cosa que quiero ver si dentro de unos meses te puedo mandar otra cosa. A ver si bueno, te pues cuento. muchas gracias. No, el esfuerzo es de todos. A mí me reta hacer esto, sé hacerlo, me gusta, soy profesor de mucho tiempo y lo hago con mucho gusto. Y al contrario, me estimula que haya mucha gente y yo les agradezco a todos que mantengan el interés para que podamos todos tener esta clase, que todavía le falta un buen. Entonces, yo muy complacido de que la clase continúe y esté, y yo soy el primer agradecido de que esto suceda. Y bueno, pues casi nunca hay preguntas. Hay uno de Luz Marina. Luz Marina, Hola Enrique. hola. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarte, tú que entiendo que con Isaac han ido y de pronto han tenido alguna relación con el budismo tibetano. Si alguna vez ustedes han preguntado acerca de los Dukpas en estos tiempos y cómo actúan, porque me imagino que donde nace una energía espiritual, pues también el lado oscuro, pues también está ahí porque, digamos, se necesitan esas dos fuerzas de alguna manera o son expresadas en las leyes de la naturaleza. Esa sería una. La otra, entonces, es de acuerdo a lo que nos estás, toda tu investigación y lo que nos estaba mostrando. Entiendo que Ledbetter fue un chela y Sí. Annie Besant también. Tú sabes si de pronto de alguno de los cercanos, me imagino que además del coronel Olcott, ¿has encontrado alguna referencia en las cartas de que alguno de la sociedad teosófica, alguno adicional, también haya sido chela? Mira, ese es un trabajo que ha hecho gente, porque son muchos. De hecho, los maestros mandaron muchas cartas, no nada más las cartas de Sinet y de Hume. Lo que pasa es que son las cartas más numerosas. Cuando recién empezábamos, les puse ahí una glosa de cartas que fueron enviadas a un montón de gente y de hecho faltan cartas. Entonces se enviaron muchas cartas a muchas gentes por diferentes motivos. Entonces las más conocidas son obviamente las que estaban a personas que ni siquiera eran chelas laicos, como le decían a, a Blavatsky, sino eran personas pues, comunes y corrientes con las cuales había lazos kármicos para que pudieran transmitir la información que ellos pidieran y de esa manera ayudar a la humanidad a que no se quedaran solamente con las versiones que estaba teniendo el materialismo in extremis. Eso es por una parte. Por el otro tema de los hechiceros, hay muchos libros, hay un Rosacruz que se hace llamar Samael Aun Weor. Esta no es una literatura totalmente teosófica, pero tiene un libro que se llama El matrimonio perfecto, y en el matrimonio perfecto habla de todas las dualidades que hay, de lo positivo o negativo, de lo bueno y lo malo, y en toda la historia, en todas las referencias, en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las eras. Y entonces es un libro, creo que te puede dar una idea de cómo cada cosa tiene su contraparte y produce lo que fue la dialéctica, no la de Hegel, sino la dialéctica antigua, que luego Hegel arregló para ponerla como tesis y antítesis. Y entonces el tren de la vida, como puse casi al inicio, es el estar fluyendo de aquí para allá hasta encontrar una síntesis y poder integrar los errores que cometemos, más la recapitulación de los mismos y el aprendizaje, con las oportunidades que perdimos, más la recapitulación de las mismas y el aprendizaje, y luego una síntesis que nos deja con una mayor experiencia para que en ocasiones venideras y futuras podamos aplicar lo mucho que se aprendió o lo poco que se aprendió y entonces no caer en los círculos en los que fuimos caídos en una encarnación y así poder hacer que la conciencia evolucione, que es reencarnación, por un lado explica que esto suceda, pero la metempsicosis, que es el crecimiento de la mente, del alma, en experiencia, en todo esto, esa es la que se da permanentemente y entonces somos seres metempsicósicos y por lo tanto tenemos la obligación de aprender de estas cosas para que cada vez vivamos el ideal evolutivo, pero no es directo y no siempre se evoluciona, sino que tiene subidas y bajadas. Eso por otra parte.
Luego, en el budismo, respecto a los dukpas y en general, bueno, esta parte es más histórica, pero sabemos que hay hechiceros, hay magos, hay brujos y que tienen determinados poderes, hay entidades que viven en el astral y en general en las porciones más bajas del astral, que se llama bajo astral, y todas las partes etéricas, se hacen ahí barbaridades de todo tipo, y hay animales y excrescencias, y etcétera, etcétera. Y hay gentes que tienen la habilidad de fluir y no fluir, y hay libros precisamente de Leadbeater que hablan de este tipo de cosas que ahí existen y ahí viven. Sabemos que los pensamientos en general nos hacen o más densos o menos densos. O sea, sabemos muchas cosas como teósofos, ahora lo que nos falta es aplicarlas. Es decir, todo eso que sabemos que es mucho, poderlo aplicar. Y como dijo José, no descontar de inmediato la labor la labor de difusión que han hecho pues grandes seres como Leadbeater y efectivamente Annie Besant, porque tienen sus detractores, los que los acusan y eso primero es antifraterno y segundo es injusto, porque realmente tienen obras magníficas, muy bien realizadas, muy bien compiladas, y yo creo que es lo que pretendía este Gineral Hadassa cuando escribe esto. Al final, Gineral Hadassa fue un gran presidente de la Ciudad Teosófica, y el tipo tenía un desarrollo monumental, o sea, un desarrollo inmenso. Pero bueno, tuvo toda una época, si ven ustedes su biografía, que ya me la habían pedido, pues es muy grande, muy larga, pero pueden ustedes de alguna manera observarla y además las gentes que admiró, impresionante. Bueno, lo que te puedo decir, Luz Marina, en general, es hay muchos libros de esto y hay que Sí, leerlos con cuidado y hay que cuidarse cuando nos toca uno de esos. me Para, imagino que la magia negra no solamente está en el Tíbet, sino pues, en otros focos en la Tierra. Y no solamente ahí. Gina Hadassa fue presidente de la Sociedad Teosófica. ¿Qué número? ¿Él fue el tercero o el cuarto? no, fue del 45 al 53. Ah, es reciente. Ok, Pues más o menos reciente, más porque o el menos. Pues sí, 45 ya son casi 100 años, pero pues sí, claro. depende. Gracias, Enrique. No, al Excelente, contrario. gracias. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por mantener esta clase. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Un abrazo para todos. No, y si Que me vaya bien. permite, te agrego una cosita ahí, Sí, dime. de Aradasa con su libro Fundamentos de Teosofía, creo que se llama. Sí, creo que Sí, sí. así hay uno, José. Escribió cosas fantásticas con un vocabulario tan sencillo, tan fácil de entender, que es casi como un catecismo para poder entrar en la teosofía. Y hablando varios idiomas y hablándolos con fluidez y viajando por todos lados. Y sí, es un hombre superdotado desde el punto de vista intelectual y superdotado desde el punto de vista de desarrollo interior. Es un hombre increíble, Gina Gadas. Y por eso se antojaba hacer este pequeño preámbulo antes de seguir con la carta 30 para volver otra vez al trabajo de Barker de las cartas. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, Enrique. Enrique. Un abrazo grandote.